¿Estáis preparados para adentraros en este apasionante mundo del misterio? Comenzamos La Séptima Puerta. Teléfono de WhatsApp 636-923-757. Buenas noches, bienvenidos a La Séptima Puerta. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Laila Kanji y voy a estar aquí con vosotros durante una hora de programa. Voy a intentar que paséis un buen rato con las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Estoy aquí desde mi humilde morada, así que en primer lugar quiero deciros que disculpéis si hay algún error o algún fallo. Por supuesto, nuestro compañero Carlos Marín también nos manda un saludo que ahora lo pondremos. Vamos a dar paso, pero antes recordaros que podéis escucharnos a través de la megalatina.es, el 96.5 y en otras plataformas. El número de teléfono para contactar con nosotros, si tenéis alguna experiencia o queréis compartir algo con nosotros, nos pondremos en contacto, por supuesto, por WhatsApp al 636-923-757. Luego lo repetiremos. Vamos a dar paso al saludo que nos manda nuestro compañero Carlos Marín desde su casa. Buenas noches, soy Carlos Marín. Muy buenas, Laila. Un saludo para todos desde casa, donde seguimos trabajando para La Séptima Puerta. Ya sabes, quédate en casa. Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo desde aquí a todo el mundo, todos los que estéis en casa. Que sigamos así, que hay que poner cada uno de su parte para que salgamos de esta. Y por supuesto que claro que sí, que vamos a seguir con La Séptima Puerta de una manera o de otra. Así que esperemos que disfrutéis esta noche y vamos a comenzar. Esta noche en La Séptima Puerta, ¿por qué la energía de algunas personas permanece aquí y podemos sentirla? ¿Qué necesitan? Sensaciones extrañas, cosas que cambian de lugar inexplicablemente, sombras, puertas que se abren o se cierran, escalofríos, incluso en ocasiones los pelos de punta. Energías que se manifiestan de una manera u otra desde el otro lado. ¿Quieren quizás mandar algún mensaje? Desde hace décadas, siglos e incluso en las civilizaciones más antiguas se ha hablado de ello y es un tema con el que muchos nos sentimos identificados. Hay evidencias desde nuestros antepasados de que algo hay. ¿Y tú? ¿Has sentido a alguien a tu lado? ¿Hay algo que se repite en tu casa, lugar de trabajo o quizás allí donde vayas? ¿Has visto, sentido o escuchado algo que estás seguro que no tiene explicación? ¿Se enciende la televisión o la radio de repente? ¿Un ruido, una voz e incluso una imagen algo borrosa como humo? ¿O quizás una persona clara como si de alguien en vida se tratase? ¿Has vivido algo parecido a esto? Bueno, durante esta hora vamos a intentar resolver o aclarar algunas dudas respecto a este tema. Por supuesto, siempre digo que hablo desde la humildad y el respeto porque yo soy la primera que tiene muchísimo que aprender. Y aunque me dedique a la radio y haga radio, pero también escucho muchísima radio, escucho muchísimos programas de profesionales y amigos que se dedican al mundo del misterio y que me enriquecen cada día. Y desde aquí quiero mandar saludos a todas las personas que se dedican a este maravilloso mundo del misterio, que comparten con nosotros cada día experiencias, momentos y nos hacen pasar un buen rato adentrándonos en este maravilloso mundo. A mí me apasiona. Ya lo notaréis, estoy 200% volcada con el mundo del misterio, aprendiendo cada día y por eso estoy aquí, porque lo bonito de este mundo es compartir las experiencias que vivimos, enriquecernos los unos de los otros, porque todos tenemos algo que aportar, y algo que aprender del otro. El mundo del misterio es inmenso. Y bueno, podríamos estar toda la vida aprendiendo. Yo creo que incluso profesionales que llevan muchísimos años cada día aprenden algo nuevo. Y bueno, por eso nos gusta tanto este mundo, ¿no? Porque todos los días aprendemos algo, tenemos vivencias increíbles y por supuesto conocemos a personas maravillosas. Un saludo desde aquí a todos los compañeros de Proyecto Jürgenson y todos los amigos que están en el misterio.
Vamos a hablar de algunas experiencias, pero hoy nos vamos a centrar en la provincia de Málaga. Algunas son leyendas populares muy conocidas y otras son historias personales que hemos recopilado y que hoy, por primera vez, saldrán a la luz aquí, por supuesto, de forma anónima. Bueno, vamos a empezar por la base. La base, digamos que esto en lo que creemos que hay aquí, ¿no? Que se queda, alguien cuando fallece se queda aquí por algo. Es energía, porque si empezamos por ahí, bueno, yo no lo puedo decir 100%, ¿no? Pero quiero creer que hay vida después de la muerte, que hay algo más allá. Hay evidencias. Yo personalmente, desde mis vivencias y mis experiencias, creo en ello, pero vamos, 100%. Aunque por supuesto respeto todo tipo de opiniones. Pero bueno, si estamos aquí y nos estáis escuchando, es por algo. Evidentemente es porque os causa curiosidad, porque queréis aprender o bueno, simplemente aquellos profesionales que les gusta y les gusta escuchar a otras personas hablar del tema. Pero bueno, nosotros lo que queremos es ayudar a esas personas que necesitan, pues bueno, igual tienen algo en casa, algún ruido, alguna imagen, alguna vivencia y quieren compartirla con nosotros, necesitan que les ayudemos. Gente que le gusta el misterio pero quiere aprender y entonces aquí aprendemos todos juntos, los unos de los otros. Siempre tenemos algo que ofrecer, algo que aprender de los demás. Bueno, la energía ya sabéis que no se crea ni se destruye, se transforma, así que empecemos por ahí. Digamos que de alguna manera esa energía o esa alma se queda aquí. Por supuesto, yo lo aprendí de profesionales y amigos que están en el mundo del misterio desde hace muchísimos años y que desde aquí les doy las gracias, por todo lo que me han enseñado y lo que he aprendido y todas las posibilidades que me han dado y las oportunidades de poder adentrarme en este maravilloso mundo del misterio. ¿Por qué estas personas se quedan aquí? Yo lo siento, pero me gusta llamarlas personas. Sé que, digamos que hay gente que no lo llama así, entes, espíritus, fantasmas, energías. Pero bueno, digamos las personas, ¿no? Después de fallecer, se quedan aquí. ¿Por qué? Bueno, hay tres principales cosas por las que se quedan aquí. Están por apego a los familiares, por supuesto, pues a su mujer, a sus hijos o incluso a amigos muy cercanos, a la familia en general. Porque les ha quedado algo por hacer. Yo creo que siempre nos va a quedar algo por hacer, ¿no? Yo creo que, hombre, al que diga que lo ha hecho todo en la vida, yo creo que miente, la verdad. Yo creo que por eso hay tantas energías y tantas personas que no van hacia la luz, porque siempre hay algo que nos queda por hacer, siempre dejamos algo para mañana, e incluso cosas importantes. Así que yo creo que es uno de los motivos principales. Y luego el apego al lugar. Un apego a ese lugar, pues bien su vivienda o su trabajo o un sitio que ha sido muy importante para ellos. Bueno, luego hablamos de cómo se manifiestan, ¿no? Y por qué lo hacen. Hay muchas maneras en las que se pueden manifestar. Ya hemos hablado pues que pueden ser pues por sonidos, puedes verlo visualmente, simplemente notar su energía, una bolsa de aire frío. Hay muchas maneras. Pero vamos a centrarnos en la forma, ¿no? Digamos que nosotros captamos esas energías. Podemos captarla de forma sensitiva. Y en este caso, pues hablamos de notar esa energía, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos andando por algún lugar? No tiene por qué ser una casa, puede ser en cualquier lugar. Y notas que hay alguien detrás tuya, pero así, literalmente, ¿no? Esa energía que tú es que muchas veces tienes la necesidad de correr, ¿no? O miras hacia atrás. Digamos que esa es la sensitiva. También entrar a algún sitio donde no has estado nunca y vas pasando, pues de repente pasas por algún lugar concreto y es que te da una sensación de mal rollo, yo lo puedo decir porque me ha pasado. Ya os contaré luego alguna de mis experiencias. Y bueno, esa sería una, la sensitiva, digamos. Luego tenemos de forma auditiva, ¿no? Yo en muchas ocasiones, y creo que muchos de vosotros, hemos escuchado voces. Nos hemos girado y hemos dicho, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Que no lo he entendido. O quizás pensamos, bueno, habrá sido de la calle, pero escuchamos voces, susurros, incluso a veces sonidos, golpes y cosas que se manifiestan pues de esa manera, de manera auditiva. Y luego tenemos la física o visual. Digamos que la física estamos hablando de sentir que te tocan. Sentir que te dan como un pellizco en el hombro,
que te ponen la mano en la espalda. Incluso hay personas que han sentido como le dan un beso en la frente, te han tocado la mano. Y la visual hablamos pues cuando esas personas que ven físicamente una sombra, una figura que a veces es incompleta, o incluso una persona real, que creemos que es real y de repente desaparece y es como, ¿hola? Así que hablamos de esas tres. Esas tres serían, bueno, 3 física y visual, diría como 4. También es verdad que, como hablábamos antes, de, por ejemplo, cuando se enciende el televisor o la tele, hablamos de los aparatos electrónicos, ¿no? Digamos que se alimentan, ¿no? Estas energías, por llamarlo así, como hemos dicho antes, necesitan alimentarse de energía. Hay opciones, aparatos electrónicos, que normalmente en sitios donde ocurren, digamos, fenómenos fantasmagóricos o algunas casas encantadas, lugares que están marcados por esas leyendas y que hay energía, empiezan a fallar los aparatos electrónicos, Empiezan a fallar, te falla el ordenador, se queda sin batería, el móvil. Eso es muy común. Luego ya si metemos el tema que estamos hablando ahora, del tema que necesitan energía, también es verdad que se alimentan de nuestro miedo. Porque en este caso la sugestión, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y yo, bueno, esto lo he aprendido de profesionales, porque todos los que nos adentramos por primera vez en el mundo del misterio es una cosa que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque siempre nos dicen, no te sugestiones, pero alguien me enseñó que la sugestión te puede ayudar, porque tú estás abierta, tienes la mente abierta, estás preparada para recibir, para ver, para sentir. Entonces, en este caso, la sugestión ayuda. Pero el miedo no, porque el miedo les alimenta, ellos se alimentan de tu miedo. Y entonces es cuando tú te puedes debilitar. Vamos a hablar de por qué, cómo podemos comunicarnos con ellos, ¿vale? Y cómo podemos percibir esas señales o intentar ayudar a estas personas, estas energías que se quedan atrapados en el otro lado. Bueno, ya sabéis, si conocéis la famosa Ouija, es uno de los métodos. Yo personalmente no lo utilizo, tengo mi propia experiencia y la verdad que no es una cosa muy agradable. Pero bueno, cada uno tiene sus propios métodos, puede elegir lo que quiera y es una manera pues la que usa mucha gente para comunicarse con estas energías que están en el otro lado. Evidentemente tenemos muchísimas maneras de hacerlo, desde los péndulos, piedras, sensitivos y por supuesto las psicofonías, que es una cosa que, bueno, hoy en día en el siglo XXI ya sabéis que aquel que le guste, yo para mí el tema de las psicofonías y la parapsicología me apasiona y es una forma de comunicarse, pero bueno, también es muy relativo porque tampoco es tan fácil, ¿no? Digamos, ya no solamente el comunicarte con ellos, sino que esos mensajes que te envían desde el más allá sean significativos, puedas traducirlos y puedas ayudar a esas personas. Entonces, comunicarnos con ellos es muy complicado. Se puede hacer, por supuesto, porque bueno, contamos con personas que están capacitadas para ello, profesionales. Por supuesto que hay que tener muchísimo cuidado, que ya sabéis que en este mundo hay muchísimos farsantes que se aprovechan de las personas que lo están pasando mal o que necesitan ayuda. Así que informaros que hay muchísimos profesionales y, por supuesto, como he dicho antes, si necesitáis ayuda, ya sabéis que podéis contar con nosotros, que buscaremos la ayuda que haga falta. Y ya os dejamos el teléfono de nuevo para que le apuntéis, el 636-923-757. Pero siempre pienso que hay que pedir ayuda a profesionales, ¿vale? Porque estas personas están preparadas, llevan muchísimos años y te pueden ayudar. Por supuesto, si tú sabes cómo hacerlo, estupendo. ¿Por qué se manifiestan? ¿Qué necesitan, no? Pues como hemos comentado antes, pueden ser por muchísimas causas, porque hemos dicho que tienen el apego familiar, que les queda algo por hacer. Entonces, normalmente, ¿por qué lo hacen, no? Hay personas, como yo he dicho antes, que les llamo personas, energías, que no saben que han fallecido. Algunas que no quieren marcharse, no quieren, tienen tal apego a este lugar que quieren permanecer ahí. Incluso en ocasiones no quieren permitir que nadie esté en ese lugar. Por eso están ahí. Por eso suceden los
los fenómenos muchísimas veces, fenómenos paranormales, porque estas personas mandan señales y bueno, lo principal, y como he dicho antes, no hay que tener miedo, ¿vale? No hay que tener miedo, hay que comunicarse con ellos, hay que hablarles, hay que hacerles ver que estamos aquí y que somos conscientes de que están aquí. En ocasiones pues se manifiestan para avisarnos de algo, ¿no? Esto suele ocurrir mucho. Avisarnos de alguna cosa que va a suceder, o de algún familiar que está mal, o incluso de alguien que no tiene nada que ver con nosotros, pero nos está pidiendo ayuda de esa manera porque está preocupado por alguien, por ese apego que tiene a los familiares y está preocupado y necesita comunicarse con alguien. En todos estos casos que voy a comentar, es importante saber que ellos normalmente eligen quién, o sea, nos eligen a nosotros. No todas las personas pueden ver, escuchar y sentir. Por supuesto, todos somos sensitivos de una manera u otra, pero hay gente que está muy cerrada de mente, gente que no. Pero aparte de eso, ellos eligen y deciden que tú les veas, que tú les escuches. Eligen a quién mandarles ese mensaje, a quién transmitirles su dolor o pedir ayuda. Ellos lo eligen. Ahora hablamos de pedir ayuda. Necesitan ayuda para algo, quizás para poder ir hacia la luz, dejar ese mundo en el que están atrapados y marcharse, y para ello necesitan ayuda porque no la encuentran. Algunas veces ayuda para solucionar algo, ¿no? Algún problema, algo que les ha quedado por hacer, y entonces piden ayuda. Y en ocasiones, bueno, hay cosas muchísimas más ocultas, digamos, también son muy interesantes, que son en casos de, bueno, pues un fallecimiento, un asesinato o algo que ha ocurrido y ellos quieren que se destape, que se saque a la luz. Y esto, bueno, lo vemos en muchísimas películas, pero también ocurre en la realidad. Hay muchísimos lugares que están marcados por leyendas, pero es importante saber que no se trata de la leyenda o la fábula, ¿no? En realidad, muchas veces hay gente que va y hace en estos sitios rituales satánicos y van sectas y hacen tales aberraciones que atraen a estas energías al lugar y entonces convierten este lugar en maldito y supera muchas veces esta realidad a lo que es la leyenda. Hay otros lugares en los que no ocurre nada y de repente empieza a suceder en un momento determinado. En la mayoría de las ocasiones ocurre muchísimo, es cuando se empiezan a hacer obras de remodelación, se remueve la tierra, digamos, y entonces estas energías se manifiestan de alguna manera, porque están removiendo, ¿no?, el lugar donde ellos vivieron, nacieron, murieron, o el apego que tengan a los familiares o a ese mismo lugar. Y bueno, ya entrando en cómo se manifiestan, cómo hablar con ellos, cómo comunicarnos, y todo lo que estamos hablando, ya hablaríamos de muchísimas más cosas como el fenómeno poltergeist, fantasmagórico, casas encantadas, psicofonías, pero para esto haremos otro programa en el que hablaremos exclusivamente de parapsicología y psicofonías y por supuesto esperamos contar con un profesional que nos explique esto muchísimo mejor de lo que lo voy a explicar yo, por supuesto, y por supuesto con más experiencia. Yo os voy a contar mis experiencias personales, os voy a hablar de un sitio que para mí es un sitio fetiche, me encanta, os voy a contar mi experiencia personal sucedida en este lugar, que son varias, y luego vamos a contaros unas historias que nos han mandado a través del 636-923-757, nos han escrito, como ya os hemos comentado, los he llamado por teléfono, nos hemos puesto en contacto con ellos y nos han contado estas increíbles historias que estamos rodeados por todos lados, que nos pasan diariamente. No hay que irse a lugares encantados muchas veces para encontrar este tipo de sucesos, porque ocurren en cualquier lugar y en cualquier momento. La séptima puerta en la Mega Latina 96.5. Bueno, buenas noches. Aquí seguimos en la séptima puerta para todos aquellos que se acaban de incorporar en la megalatina.es 96.5. Hoy estamos hablando de energías, fantasmas, esos espíritus, esas almas que se quedan atrapados aquí después de fallecer por muchísimos motivos. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablaros de leyendas, algunas de ellas muy conocidas y otras que vamos a contar por primera vez aquí de nuestros queridos amigos y oyentes que las han compartido y las vamos a contar de forma anónima. Como os comenté antes, voy a empezar contando mi experiencia, por supuesto en uno de estos sitios, porque tengo muchos lugares que me gustan en el mundo del misterio, pero mi favorito, uno de mis favoritos,
está la Cueva del Tesoro, está Cortijo Jurado, hay muchísimos más. Pero yo me quedo con el mausoleo de los Gálvez. La cripta de los Gálvez para mí va a ser siempre especial porque fue uno de los primeros sitios a los que fui al adentrarme en el misterio y empezaron a ocurrirme cosas a las que quizás sí puede ser que yo ya notaba, ¿no?, desde hace muchos años, y por eso siempre me ha llamado la atención y me he querido introducir más profundamente en este mundo. Pero en la cripta de los Gálvez me ocurrieron cosas que ya despertaron del todo mis ansias, mi curiosidad y mis ganas de entender, ¿no?, de entender lo que veo, lo que oigo, lo que escucho, lo que siento, entender estas historias. Porque claro, no solamente es importante lo que vemos y lo que escuchemos, sino qué ha pasado en estos lugares. Algunos que están marcados por historias reales, que además las cuentan personas de carne y hueso con nombre y apellidos. No hablamos de que son unas fábulas o leyendas que han ido pasando de boca en boca, sino que han sido confirmadas. En este caso, pues yo, como siempre, admiro a José Manuel Frías, que es uno de mis maestros, y le doy las gracias desde aquí. Yo siempre tengo sus libros a mano, que me los he leído casi todos, y voy a leer este texto maravilloso, que en gran parte ya me lo sé, pero lo voy a leer de su libro y compartir con vosotros del mausoleo de los Gálvez. Porque, por supuesto, antes de contaros mi experiencia, quiero que sepáis la historia. Muchas de las personas que nos escuchan, por supuesto, la sabrán, pero habrán otras que no, así que allá voy. El mausoleo de los Gálvez, la cripta de los Gálvez, se encuentra en un pueblo de Málaga, que hemos dicho que hoy nos íbamos a centrar en la provincia de Málaga, se llama Macharabiaya. Ese pueblo es maravilloso, fantástico, os recomiendo que si no lo habéis visitado vayáis. Vamos a trasladarnos a la cripta de los Gálvez y os vamos a contar, ¿no?, porque estábamos hablando antes que en muchas ocasiones cuando se hacen obras de remodelación, es cuando parecen despertar estas energías desconocidas en lugares con mucha historia a sus espaldas. Algo parecido ocurrió cuando a principios de los 90 las autoridades de la localidad decidieron realizar unas reformas en la cripta. Era muy importante mejorar el aspecto del lugar, ya que las visitas de los turistas eran muy frecuentes por aquel entonces. No hemos de olvidar que los Gálvez de Macharabiaya fueron personajes muy importantes en la nobleza española del siglo XVIII. Mano derecha del monarca Carlos III y embajadores de España en América, África y Rusia. Sin ir más lejos, dentro del panteón reposa el cuerpo de don José de Gálvez, quien fuera ministro de las Indias, cuyo sobrino, Bernardo de Gálvez, fue el fundador de Galvestown en Estados Unidos y el precursor junto a George Washington de la independencia de los Estados Unidos. Por ello, hace ahora más de una década y media, un grupo de obreros se dispusieron a poner en práctica su trabajo para, arreglar en la medida de lo posible el imponente panteón. Una de aquellas tardes, cuando el sol ya empezaba a declinar dando paso al reino de las sombras, dos de aquellos trabajadores aún permanecían dando los últimos retoques a las labores de aquel día. De pronto, vieron de reojo a varias personas que caminaban lentamente por la zona del altar, a escasos metros de ellos. Cuando los obreros alzaron finalmente la mirada, lo que vieron les dejó helados. Pudieron disfrutar del desfile de una serie de personajes ataviados con ropas antiguas. Parecían seres reales, de carne y hueso, si obviamos que poco después desaparecieron atravesando uno de los monumentales muros. Los dos trabajadores, que procedían de una empresa sevillana, salieron de allí como alma que lleva el diablo, regresando ese mismo día a su ciudad natal, jurando no volver jamás por aquel pueblo. Desde entonces, como hemos comentado, son muchos los que apoyan la tesis paranormal, siendo algunos de ellos testigos presenciales de apariciones y situaciones anómalas. Y no se trata de simples leyendas, sino de testimonios de personas contemporáneas con nombres y apellidos. Ahí en la cripta hay una placa que es muy importante, yo me la sé de memoria, me encanta la historia de este mausoleo. Y en esta placa, que está en un rinconcito, os voy a leer, ¿vale?, lo que reza esta placa. Es una placa del siglo XVIII y dice así: costearon este panteón, su altar, vasos, ornamentos y utensilios, los señores don Matías, don José, don Miguel, don Antonio y don Bernardo de Gálvez, para perpetuo y privativo reposo de sus huesos, los de sus mujeres, hijos, herederos y sucesores, que han de trasladarse limpios y ponerse en los nichos respectivos. Y dotaron un aniversario perpetuo en el día siguiente al de la conmemoración de los difuntos y una misa rezada en todos los viernes del año por las ánimas de los hijos de su familia. ¿Por qué he rezado esta placa? Porque es muy importante,
Porque cuando vayáis allí, si vais, y para todos aquellos que habéis estado, ya sabéis que no es tan solo la familia Gálvez. Hay muchísimas más personas que no tienen que ver con esa familia. Digamos que esta promesa se rompió. Desde que esa promesa fue incumplida es cuando empezaron a aparecerse estas energías, estas personas. Y bueno, mi experiencia personal, son muchas, pero yo la primera vez que fui allí me impresionó, porque es un lugar que, tal como pasas el umbral, sientes, ya sabéis que muchas veces se siente cuando vas a estos lugares, pues dolores de cabeza, pitidos en los oídos, mareo, fatiga, incluso puedes llegar a sentirte muy mal, encontrarte muy mal. A mí me ha pasado personalmente. Y en este caso yo entré allí y al poquito de entrar, pues sentí como presión en la cabeza, pero bueno, no le das importancia, ¿no? Porque ya entramos en el no te sugestiones, y claro, la gente pues ya te empieza a decir que la sugestión ayuda en estos casos. Fuimos con un grupo de amigos y compañeros a los que les apasiona también el mundo del misterio, algunos de ellos muy profesionales. Y nada, al ratito de estar allí, pues de repente me empezó a pitar el oído, pero de una manera muy rara. Muy rara. Fue un pitido que me molestaba, que tuve que soltar el móvil que lo tenía en la mano, dárselo a un compañero y salir inmediatamente de la cripta. Tuve que salir y pasar ese umbral, y en cuanto salí, no fue como, ¿qué me está pasando? Tampoco quería darle importancia, pero me preguntó, ¿no?, mi compañero y amigo Javier y Antonio Pastor me preguntaron, Laila, ¿qué te pasa? Y yo dije, pues que me está pitando el oído. ¿Para qué dije nada, no? Porque me comentaron, oye, ¿sabes que muchas veces los sensitivos es una de las cosas que les ocurre, que les pita el oído? Bueno, sin darle más importancia entré a este mausoleo, y al poco de estar, cada X tiempo tenía que decir, por favor, callaros, porque escuchaba perfectamente cómo una mujer me hablaba en el oído, me susurraba. No es una broma. Muchos de vosotros lo habéis vivido, pero me estaba susurrando, y cuando yo decía callaros no escuchaba nada. Pero es que lo más interesante de esto es que mi compañero Javier escuchaba lo mismo que yo. Lo que pasa que nos empezamos a dar cuenta según fue transcurriendo la noche. Empecé a escuchar un poquito, a centrarme, ¿no? Digamos, a concentrarme en esta voz que escuchaba, y me di cuenta de que lo que yo estaba escuchando era un lamento. Era como un llanto. Os lo estoy contando ahora mismo y os puedo decir que se me siguen poniendo los pelos de punta. La verdad que estas vivencias son impresionantes, y resulta que mi compañero Javi escuchaba lo mismo. Estaba escuchando esos lamentos. De hecho, grabamos una psicofonía, os la pondré encantada. Estábamos haciendo pruebas allí con Antonio Pastor, y en vivo y en directo, él tenía los auriculares puestos, y hay un momento en el que mi compañero y yo, Javier, estamos cogidos de la mano, y entonces yo estaba pensando en ese momento en preguntar ¿por qué lloras? Y mi compañero, seguidamente, es como si nos estuviéramos leyendo la mente el uno al otro, estuviéramos sintiendo lo mismo. Es impresionante. Él preguntó, ¿por qué lloras? Y en ese momento, la cara de Antonio fue increíble. Terminamos la grabación y fuimos a escucharla. Os puedo decir que hoy día, y en este momento que os lo estoy contando, las lágrimas se me saltan, porque escuchamos perfectamente, o parecíamos escuchar, llorar de muerta. Esta psicofonía está grabada, por supuesto, y la escuchamos allí, y es una de las experiencias, y bueno, todo tenía un poco de significado. Escuchábamos también como de fondo, como rezos. Y bueno, ya hay muchas más experiencias que he vivido allí, entre ellas vi una sombra claramente perfecta, una silueta de un hombre, y muchísimas más cosas que me han ocurrido allí. Pero bueno, desde mi experiencia personal ya seguiremos hablando, porque la cripta para mí es... no acabaría, necesitaría solo un programa para hablar de la cripta de los Gálvez. Os voy a narrar ahora una historia de Málaga que muchos conocen, y los que no la conocen la van a conocer ahora. Es una historia muy conocida, y hablamos de la Casa Cervantes en Vélez, Málaga. Esta historia la voy a narrar, la he escuchado en varias ocasiones, de la mano de Antonio Pastor y José Manuel Frías, en sus increíbles rutas misteriosas, que por cierto las recomiendo a todo el mundo, y os la voy a narrar. En este caso del libro de Málaga Misteriosa de José Manuel Frías, que también lo recomiendo, por supuesto. Nos vamos a trasladar al año 1994. Los empleados de la empresa de limpieza y recogida de basuras de Vélez, Málaga, declararon la guerra al ayuntamiento. Con razón o sin ella, pensaban que sus sueldos no estaban en consonancia con el trabajo y esfuerzos realizados a diario. Después de diversas
disputas e intentos de pactos no cedieron ni unos ni otros. Así que el asunto llegó más lejos, a donde los ciudadanos realmente no querían, que son los principales afectados cuando se produce lo que estaba a punto de comenzar, la huelga de basura. Trabajadores y directivos dejaron a un lado sus obligaciones laborales, a lo que se sumó un curioso espectáculo no muy frecuente en estos casos. Todos ellos decidieron participar en un encierro, o sea, permanecer atrincherados en algún edificio o institución pública mientras los dirigentes de la localidad tomaban las medidas oportunas para crear una alianza. ¿Casualidad o causalidad? Dicho encierro fue realizado en una antigua vivienda del siglo XVI de grandes dimensiones, convertida desde hace años en edificio de oficinas de la Junta de Andalucía. La conocida como Casa Cervantes se erigió orgullosa al comienzo de la calle San Francisco, y allí fueron a refugiarse los polémicos trabajadores. Cerca de 20 hombres entraron en el antiguo y reforzado caserón, cerrando las puertas por dentro y situándose en la primera planta, desde donde observarían a través de las ventanas lo que ocurriría en el exterior. Aproximadamente a las 2 horas de comenzar esa aventura y en plena noche, uno de los trabajadores se separa del grupo para fumarse un cigarro junto al pasamanos desde el que se observa el patio central. En tal nociva tarea estaba enfrascado cuando de pronto un extraño sonido como de arrastre lo alertó. Aquel ruido parecía proceder de la planta baja, o sea, la principal. El hombre miró a su espalda, comprobando que nada había cambiado y que absolutamente todos sus compañeros se encontraban en la misma habitación. De nuevo, el ruido captó su atención, haciendo que dirigiera la vista hacia el patio. Como si de la nada hubiera aparecido, vio como la figura de una persona se perfilaba en la oscuridad. Entornó sus ojos para otear en la distancia, pero desde su ubicación le era imposible comprobar lo que estaba temiendo. Y es que nadie pudo entrar en el edificio tras su hermética clausura. La sombra comenzó a caminar, o más bien a desplazarse, ya que el mudo testigo de la escena nunca escuchó pisadas, sino el sonido de arrastre de una tela pesada. Aquel ser, que parecía proceder del rincón más cercano de la puerta principal, junto al pozo, comenzó a desfilar de un lado a otro del espacioso patio, cruzando por lugares donde la débil luz lo iluminaba lo suficiente para no considerar la experiencia como fruto de un efecto óptico. El trabajador quedó paralizado al contemplar algo que le dejó marcado para siempre. Aquel hombre no tenía rostro. Aquella visión espantosa era la de una persona masculina en base a la complexión, ropajes y gestos, con la característica aterradora que donde debía haber un rostro no había nada. No es que estuviera tapado, es que simplemente no estaba. Cuando el sorprendido trabajador pudo articular movimiento y palabras, transmitió a sus compañeros lo que había visto. Rápidamente bajaron a realizar una extensa y meticulosa inspección que no dio ningún resultado. Estaban solos en aquel lugar. El miedo que se apoderó de la persona que acababa de enfrentarse con lo insólito era tan grande que optó por llamar a una patrulla de la policía municipal para que hicieran una ronda por el interior del edificio. Aquella noche transcurrió sin más sobresaltos. La inspección policial solo sirvió para confirmar que nadie ajeno había podido entrar ni salir de allí, lo que solo sirvió para alertar aún más al testigo de la inexplicable aparición. Aquello le marcaría para siempre. Nunca llegó a saber quién era aquel misterioso hombre sin rostro. Dicen que entre sus muros se hospedó el célebre don Miguel de Cervantes durante una de sus visitas en funciones de recaudador. Una tradición que ha trascendido a lo largo de generaciones e incluso crea actuales polémicas entre historiadores y habitantes de la ciudad, pero que no ha sido constatada de manera documental en ningún momento. Eso sí, la casa ha adoptado desde hace décadas el apellido del autor del Quijote. Este edificio de 3 plantas ha cambiado con el paso del tiempo para adaptarse a los actuales usos administrativos municipales. Hoy en día existen diferentes aulas de una escuela de idiomas, así como otras instalaciones oficiales. Los alumnos caminan agitados de un lugar a otro, carpetas en manos, para recibir las diferentes enseñanzas. Los rumores sobre fenómenos paranormales en la Casa Cervantes comienzan a gestarse hace ahora aproximadamente 20 años. Todos los trabajadores y algunos alumnos conocen las historias de ruidos inusuales en la tercera, una ojeada al lugar donde se encontraba el pozo.
temiendo tal vez encontrarse con el misterioso ser. Pero todo estaba tranquilo. Comenzó a caminar al frente hasta que vio al compañero que venía hacia él desde una de las estancias interiores. Se saludaron y ambos caminaron hacia la puerta principal, donde su compañero lo despediría hasta el día siguiente. Pero algo captó su atención. La tapa del pozo estaba levantada, totalmente erguida y apoyada contra la pared, como si alguien la hubiera levantado en cuestión de segundos. Aquella fue una noche muy larga para este asombrado policía. Otros muchos testigos, algunos de ellos también policías, han comprobado hechos similares, como es el caso de voces en mitad de la noche que parecen recorrer las plantas superiores, ruidos de arrastrar los pies, golpes como si objetos pesados se cayeran y muchas otras cosas. Pero al inspeccionar, allí no había nadie. Quizás eso fue lo que provocó en aquel entonces que muchos de los agentes que tenían servicios en el edificio patrullaran desde la puerta sin atreverse a penetrar en la casona. A principios de los años 90 instalaron el sistema de alarma, siendo así necesaria la presencia de agentes en el lugar. Pero no todo había acabado allí para estos policías. Desde ese momento y hasta nuestros días, la alarma ha saltado en mitad de la noche numerosas veces. El sistema parece detectar movimientos en habitaciones modernas totalmente cerradas, lo que, obviamente, impide la entrada de cualquier animal o persona. Cuando se realizan las inspecciones, todo está en su lugar, nadie ha forzado las puertas cerradas con llave y, por lo tanto, es inexplicable que la alarma se active. Así ha ocurrido y ocurre decenas de veces. ¿Por qué el pozo? El pozo maldito. Cuenta la tradición popular que en el pozo de la Casa Cervantes murió una persona hace más de 2 siglos. Los más antiguos transmiten la historia de un hombre que por aquellas fechas sufrió un accidente cayendo por la boca del pozo, boca abajo, muriendo ahogado antes que nadie pudiera hacer nada por salvarlo. Y es que lo estrecho de las paredes del conducto hacía imposible que se diera la vuelta, lo que le hubiera permitido salvar la vida flotando en las aguas poco profundas. Tras el rescate del cadáver y dado su desagradable rostro oscurecido y deforme por la asfixia, con una horrible mueca de horror, fue tapado con un paño que se le anudó a la nuca, evitando así el miedo en las mujeres y niños que paseaban por la calle. El paño continuaría tapándolo incluso en el interior del ataúd que le sirvió de sepultura, teniendo su rostro velado para toda la eternidad. Pero si la figura espectral del hombre sin rostro tiene algo que ver con el señor que falleció en el pozo, ¿por qué se hacen presentes los sucesos paranormales 2 siglos después? A mediados de los años 80, una reforma dejó irreconocible la estructura interior de la Casa Cervantes. Se construyó una planta nueva y diversas zonas del patio principal fueron modificadas. La transformación para el uso de las modernas instalaciones llegó al punto de retocar los cimientos del mítico pozo, lugar donde se centran las leyendas y los sucesos inexplicables. A partir de esas obras de reforma comenzaron los sucesos anómalos. Como hemos comentado, la remodelación pareció ser el detonante de las posteriores apariciones fantasmales. Hace más de un siglo, un hombre muere ahogado en el pozo de la Casa Cervantes. Su rostro es tapado por un paño con el que sería enterrado. Muchas décadas después, aproximadamente en 1985, unas obras de reforma parecen ser el detonante de los fenómenos paranormales. Pues esta ha sido la historia del hombre sin rostro de la Casa Cervantes. A mí me encanta esta historia. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a comenzar ahora con las historias que nos han contado nuestros amigos y oyentes de la Mega Latina. Vamos allá, vamos a comenzar con alguna de ellas. Si queréis participar o patrocinar este programa, poneros en contacto a través del teléfono 636-923-757. La Séptima Puerta. Bueno, tenemos casi todas anónimas, solo hay una oyente que no le ha importado que digamos su nombre, y vamos a comenzar por una que es muy cortita, pero es muy interesante, porque en esta ocasión, a muchos de vosotros os habrá ocurrido, incluso habrá gente que nos esté escuchando y diga, jolín, pues esto me pasa a mí. Es muy común. Esta chica nota en su casa energía, pero la nota de una manera muy clara. Ella asegura que hay personas con ella.
A muchos de nosotros nos ha pasado que en un momento determinado dices, es que hay alguien más aquí, es que estás seguro, no puedes verlo, no puedes tocarlo, pero lo sientes que está ahí. Y por supuesto, si eres creyente, pues evidentemente estás más abierto a sentir esas presencias. En este caso, ella nota cómo le tocan la espalda, le tocan el pelo, le tocan la cara, incluso ella asegura que ha notado cómo le besan en la frente. Pero claro, aquí entramos es un poco delicado, ¿no? Porque desgraciadamente tiene familiares fallecidos y ella cree que estos familiares están con ella, en este caso su hermano y su madre. En primer lugar, darle las gracias por contarnos esta historia y por supuesto vamos a ayudarla. Vamos a ir a su casa y vamos a intentar ayudarla a, bueno, digamos, a ver si son sus familiares, si de alguna manera podemos comunicarnos con ella y si esto es real. Vamos a pasar con una historia que en este caso es nuestra amiga y oyente María José de Fuengirola, que nos ha dicho que no tiene problema en que digamos su nombre. Así que, bueno, María José, muchas gracias por contarnos estas historias. Le han pasado muchísimas cosas, pero sobre todo en el trabajo, ¿no? Porque ella era auxiliar de enfermería, estaba en un hospital, una residencia que además en estos momentos no está y por lo visto hace muchísimos años debajo había un cementerio, pero bueno, ya entramos en historia. Ella allí pues notaba muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, de madrugada había una mujer pues que estaba muy enferma, falleció y venían a certificar la muerte, pero sus familiares venían. Normalmente siempre esperan entre 1 hora y media, 2 horas, pero en este caso tenían que hacerlo antes. Al entrar en la habitación con su compañera, vieron como una sombra negra en el suelo, como arrastrándose por el suelo y saliendo, hasta el punto de que el enfermero les miró y les dijo, eso que ha sido un gato. Claro, María José le contestó, cosas que pasan, cosas inexplicables, pero ellas vieron claramente que era una sombra, ¿no? Que digamos salía, era como si se arrastrara del suelo y saliera. Hablamos de como si esta mujer que falleció y que estaba enferma, digamos que su alma dejó su cuerpo y se marchaba. Luego también nos habla, además nos dice dónde es, en la 4ª planta, y en fin, que le han ocurrido muchísimas cosas en el trabajo. En algunas ocasiones de cerrarse las botellas de oxígeno, que hablamos de las botellas de oxígeno como eran de antes, ¿vale? Los grifos de repente se abrían y se cerraban. Ha llegado a escuchar gritos que además del lugar donde procedían no había nadie. Ella lo escuchaba y siempre decía, bueno, pues seré la única que lo oye. En una ocasión nos ha contado como si tiraran una bolsa de cristales desde la 4ª planta hacia abajo y se rompiera, hasta el punto de decir, oye, pues habrán roto la ventana de un coche fuera, salir, comprobarlo y ver que es que no había nada y en las escaleras tampoco había nada. Pero lo más curioso es que le pasó durante 4 noches seguidas. Una de las noches, aparte de estas 4, estaba allí un recepcionista que, bueno, a veces se queda por la noche allí para trabajar y adelantar, y volvió a escuchar esto mismo, pero es que él también lo escuchó. Y luego también nos cuenta que en casa, bueno, cuando falleció su padre, pues de repente se abrían los grifos, cosas que ocurren muy comúnmente, más de lo que nos imaginamos, y luego incluso de encontrarse los zapatos en la mesita de noche. Bueno, muy curiosas estas historias. Luego tenemos más, que también tenemos que ir a su casa porque le están pasando unas cosas a ella y a su hija. Incluso tenemos una fotografía en la que aparece una sombra, que además es una fotografía en un sitio donde hay mucha gente, y justo cuando está ella sentada, en la parte que está sentada, tiene una sombra detrás, y en su casa le han ocurrido unas cosas bastante extrañas. Hablamos de apulgararse un colchón nuevo recién comprado, pero si veis la foto alucinaríais porque es imposible que eso ocurra de la noche a la mañana. Bueno, que tenemos que ir a su casa y ayudarla, y por supuesto siempre hay que buscar una explicación hasta que ya no quedan antes de llegar a estas conclusiones. Muchas gracias, María José. Vamos a seguir con otra historia. Madre mía, que se nos va el tiempo, Si queréis participar o patrocinar este programa, poneros en contacto a través del teléfono 636-923-757. La Séptima Puerta. Hay muchas historias más, concretamente 3 de ellas, pero las voy a dejar para el final.
Vamos a poner ahora un audio de nuestro compañero Carlos Marín, que también nos quiere contar sus experiencias y de una manera pues estar presente con nosotros en nuestro programa de la Séptima Puerta. Así que os dejamos con el audio de Carlos Marín y volvemos con más historias. Bueno, yo voy a contar algunas experiencias que he tenido también. Por ejemplo, en mi casa normalmente suele pasar cuando estoy solo, no cuando estoy con mi familia. Viendo el televisor o leyendo en el sofá, en el salón, siempre que me pasa pues como una especie de sombra, no le veo que tenga ninguna forma en particular, pero es como una sombra que me pasa a media altura, siempre me pasa sobre el lado derecho y sale desde un mueble que tengo y la chimenea entre medio, pues siempre me sale desde ahí a media altura y va buscando digamos como la dirección a la cocina o la subida de la escalera, siempre hace ese movimiento y como he dicho pues siempre me suele pasar cuando estoy aquí solo. No, unas veces lo veo con el rabillo del ojo porque va muy rápido y otras veces cuando veo la de esos me da tiempo a mirar y veo cómo se pierde o bien hacia la escalera o bien hacia la cocina. También ha pasado otras cosas que ya mi compañera se le ha contado algunas veces. Durmiendo últimamente pues he notado una presencia, me he despertado por la noche y se me han puesto los vellos de punta, desde la punta del pie hasta la punta de la coronilla. Me ha pasado varias veces, algunas veces seguidas, otras veces se ha saltado algunos días y no sé, una cosa, en ese caso me resulta bastante más espeluznante que lo de la sombra. Bueno, la sombra es una cosa que pasa, pero lo otro es una cosa que la primera vez que lo sentí, encendí la luz, yo pensaba que había alguien, yo notaba como casi que había alguien respirándome o alguien enfrente y encendía la luz y pues no había nada, volví a apagar la luz y notaba y sentía ese, que no es como cuando se te ponen los pelos, que se te ponen los pelos de los brazos, no, eso es un repelú que te recorre todo el cuerpo y tú notas que hay alguien ahí, pero no lo puedes ver, ni te toca ni te hace nada. Y me ha pasado un montón de veces y particularmente desde primeros de año hacia acá. Yo lo he querido achacar a que se queda muchas veces mi nuera a dormir aquí en casa y recientemente pues murió su abuelo y es que ha coincidido que ha pasado esto desde que pasó el fallecimiento de ese abuelo y no sé si tendrá relación o no lo tendrá relación. Después otras veces cuando me ha tocado turno de noche, mi mujer me ha contado también que ha notado muchas veces cómo alguien le quitaba, incluso ha llegado a pensar que era yo cuando se despertó y ve que no estaba, pues y estaba destapada, como si alguien le tirara de que ese no es mi caso. Y es otra cosa. Y mi hija Mónica pues también ha experimentado algún tema de eso, como más parecido a lo que yo, eso de que había alguien y que ella encendía la luz y que ella sentía que había alguien allí observándola y lo mismo, se le ponían los vellos de punta desde el pie hasta la cabeza, encendía la luz, no había nadie y esa es otra de las experiencias. Y por último voy a contar otra que ella se la ha contado también muchas veces a Laila. A mí me gusta mucho montar en bicicleta, mountain bike, salir por el campo, por la sierra, por la montaña, y hay una ruta que a mí me gusta bastante, que coge por aquí por el río, y ahora se desvía en uno de los afluentes del río principal y que se llama Arroyo Seco. Y es una ruta que es mediana, no es ni difícil ni es de entre medio. Total, que esa ruta me gusta mucho para cuando uno se tira ya unos días que no coge, pues para empezar un poco a coger otra vez forma. Pues una ruta que son unos 25 kilómetros y se llama Arroyo Seco, lleva un carril por el lado, hay que cruzar muchas veces un arroyuelo que lleva un poquito de agua, que está muy bien. Bueno, pues allí hay un cortijo abandonado y mi compañera pues me dijo que se veía cuando iba con la bicicleta algún tipo de casa, cortijo así que mereciera la pena porque le echara una foto. Yo la verdad que llevo mucho tiempo pasando por ese camino y siempre me ha dado bastante, no sé, me ha dado un poquito de respeto la situación donde se encontraba la casa, donde se encuentra la casa. Ahí ese camino y el arroyo discurre entre unos montes, un poquito estrechito todo, y esa casa está metida ahí como en una rinconada a la falda del monte, como haciendo una especie de esquina en una curva del arroyo, y me ha dado siempre a mí un poco de
de cosas la casa esa. Bueno, pues como mi compi me dijo que si veía algún tipo de casa o algo así, como he dicho anteriormente, pues que le sacara una foto y le mandara la ubicación. Total, pues yo uno de estos días pues fui subiendo con la bici, digo voy a buscar la entrada, a ver si hay algún carril, algún senderito que vaya a esta casa. Total, que lo encontré y me metí tan tranquilamente hacia adentro. Llegué como una especie de rellanete que había delante de la casa. La casa es una casa ya muy vieja, tiene el techo caído de 2 plantas, que parecía que desde el otro sitio era una planta soro, pero tiene 2 plantas, lo que pasa es que la parte de abajo está con una vegetación muy frondosa. Total, pues cuál es mi sorpresa, que llego allí, me pongo a hacerle las fotos y de repente me empieza a sonar pues el WhatsApp, el sonido que yo tengo de WhatsApp, el sonido normal de WhatsApp que tengo para todos los WhatsApp, pero me empezó a sonar muchas veces y digo, qué raro, yo tengo, los grupos siempre están mandando WhatsApp, la gente, pero tan seguido y tan... Total, que cuál es mi sorpresa, que le he hecho la foto y a mirar los WhatsApp y eso sigue sonando y yo no tenía ningún WhatsApp. ¿Y qué hice? Pues seguidamente, pues tranquilamente, puse pies en polvorosa y salí de allí pues volando prácticamente con la bicicleta. Y esas son algunas de mis experiencias. Si queréis participar o patrocinar este programa, poneros en contacto a través del teléfono 636-923-757. La Séptima Puerta. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estas historias. Ya habéis visto que bueno, son muy comunes. Hablamos de ver una sombra pasar, sentir una presencia, que se te pongan los vellos de punta desde los pies hasta la cabeza, escalofríos. Y, por supuesto, de cosas extrañas con los aparatos electrónicos, en este caso con el teléfono móvil, que a mucha gente le ocurre. Esos mensajes que suenan y que no existen, llamadas o de repente se vuelve el teléfono móvil, nos quedamos sin batería y cosas así muy comunes. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, Carlos. Y vamos a seguir con 3 increíbles historias de otros 3 oyentes de la Mega Latina. Bueno, vamos con la siguiente historia. Son 2 historias de la misma persona. Es una amiga que además conozco personalmente y os puedo asegurar que esto es real porque además yo he estado en alguna de esas ocasiones. Bueno, vamos allá. En este caso, vamos a decirlo como es, ¿no? Porque esto ocurrió en mi casa, yo estaba presente, así que puedo contar esta historia desde mi experiencia y saber que es totalmente cierta. Bueno, ella vino a mi casa a tomar café. Estábamos tranquilamente pues tomándonos un café, charlando y de repente se puso blanca. Pegó un pedazo de grito increíble y me dice, digo, ¿qué te pasa? Dice, acabo de ver a alguien en tu espejo del pasillo. Laila. Digo, vale, tranquilidad en las masas, como yo digo, cojo mi péndulo y empiezo a preguntar, por medio de preguntas, pues bueno, siempre intentando controlar que esto es real. Y que alguna energía, pues está contestando a través del péndulo. Resulta que preguntando, viendo que aquí en mi casa ahora mismo no hay ninguna energía, le pregunté que si venía con ella. ¿Vienes con ella? Y me dijo que sí. Preguntando, resulta que es su abuelo, que siempre la acompaña. Y ella pues me certificó que sí, que es cierto que su abuelo siempre le acompaña. Total, que preguntando resulta que el péndulo, preguntándole pues que si necesitaba ayuda, que si estaba preocupado por algo, pues descubrimos que estaba preocupado por su abuela. Ella se marchó a su casa y bueno, sin darle más importancia, pues a dormir. A esto de las 4 de la mañana se levantó para ir al baño y al levantarse entró al baño. Ella delante del baño pues tiene el espejo, como en casi todos los baños, y vio perfectamente a su abuelo reflejado en el espejo de nuevo, porque hay energías pues que las podemos ver a través de los espejos. Ella tiene muchísima sensibilidad, una serie de rituales y bueno, una sensitiva. Resulta que una mujer que vivió en esa zona, no en esa misma casa, perdió un hijo. Entonces resulta que puede ser pues que tuviera la necesidad de refugiarse en el hijo de mi amiga y de esa manera pues estaba transmitiéndole incluso por el sueño, porque si traducimos también aquel sueño que ella tiene algo que ver. Otra historia impresionante. Muchísimas gracias también, gracias a todos por compartir vuestras historias y vuestras experiencias, porque esto es muy importante y es muy bonito. Bueno, vamos con otra historia que va a ser además la última de hoy, la última con la que nos vamos a despedir, que también es de un amigo, es anónimo
Y bueno, todo empezó en su oficina de trabajo. Y claro, empieza porque los compañeros pues empiezan con las típicas discusiones de la puerta esta que se cierra con pestillo y que no se puede abrir y pues está abierta. Y empiezan a preguntarse los compañeros los unos a los otros, oye, ¿has sido tú? No, no he sido yo, tío. O sea, no he sido yo, no has sido tú. Todo empieza por aquí. Empieza con esta puerta, pero bueno, ya está, no le dan más importancia. Después empiezan las luces, como comentábamos al principio, ya veis que esto ocurre mucho. Las luces, pues se las dejaban encendidas. Y entonces pues empezaban, pero tú te has dejado la luz, no, yo no me la he dejado. Estas cosas son muy típicas. Todo ocurría en la misma zona, ocurría en el pasillo, en los baños y en el despacho de este amigo. Luego empezaron a ocurrir que los grifos estaban abiertos, se los encontraban abiertos sin explicación ninguna, los grifos de los baños. Pero ya la cosa se empezó a poner un poquito más seria, más complicada, cuando ya empezaba este amigo mío a ver la sombra. Veían la sombra perfectamente y se me vuelven a poner los pelos de punta. Yo creo que nunca se me dejarán de poner con estas historias. Y empezaban a sentir escalofríos. Él concretamente, no todos en esta oficina de trabajo, sino que solamente él y alguno de sus compañeros veían esta sombra y sentían esos escalofríos. Y claro, ya ahí pues digamos que sabían que había una presencia con ellos y ya no solamente la veían y la sentían y notaban esos, pues apagar las luces, encenderlas, las puertas, los grifos, sino que luego de repente pues un día mi amigo estaba sentado y la típica percha pues colgado con una prenda que llevaba ahí un montón. La séptima puerta en la Mega Latina 96.5.